¿ya? Guantes limpios, o sea, no estériles. Y los hisopos, que yo les decía que eran como los copitos Johnson, los copitos de algodón para los oídos, pero el hisopo es más grande, más largo y más grueso. Ese hisopo se va a usar cuando, cuando no se le puede tomar la muestra al paciente y que el paciente la recoja por sí misma, ¿ya? Ese hisopo nos va a servir mucho cuando toca tomar la muestra de una traqueotomía o de la boca del paciente cuando está inconsciente. Entonces, si el paciente puede, voy a ver si está por acá, acá está el procedimiento. Entonces miren lo que nos dice el procedimiento. Lávese las manos, prepare el material, intente preservar la intimidad del paciente, informarle al paciente del procedimiento que va a llevar a cabo, solicitar su colaboración y si fuera necesario de algún familiar, entonces se le habla al familiar, colocarse sus guantes desechables, dice la muestra de esputo suele recogerse por las mañanas y se coloca en un frasco estéril, que es el que yo les digo que es como el de las muestras de orina, ¿ya? Eh, Pedir al paciente que lave sus dientes y hacer gárgaras con el enjuague bucal, ¿ya? Pedirle al paciente que lave sus dientes y hacer gárgaras con enjuague bucal. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el paciente, miren acá, Yo mandé una recarga de 10.000. hola, apaguen los micrófonos. Bueno, procedimiento para la obtención de la muestra de esputo. Entonces, miren acá, se le pide al paciente que respire profundamente, es decir, haga inspiración, que luego tosa y expectore 1 a 2 cucharadas de esputo, es decir, de 15 a 30 mililitros. Entonces dice acá, se hace toser al paciente para obtener una muestra de esputo que será examinada en el laboratorio. Se le pide al paciente que expectore y deposite el esputo en el envase para la muestra, dejar al paciente en posición cómoda, se retira y se recoge el material, se etiqueta, el frasco debe etiquetarse con el nombre, el número de historia clínica del paciente y la fecha, y transportar la muestra al laboratorio. La muestra deberá remitirse al laboratorio de inmediato o se conserva en una nevera. Se retiran los guantes, te lavas las manos y documentas registras pues la recogida de la muestra de esputo en la historia clínica del paciente y Por eso te estoy diciendo, ahora tiene que lo haga. en esa historia clínica debes describir la cantidad de esputo, el color, el olor del esputo. No, un ruido de fondo. Bueno, entonces la consistencia, qué tan denso, pegajoso, si tenía presencia de sangre, es decir, hemotixis, ya todo eso debes colocarlo en la historia clínica. Entonces vamos acá a esta tabla, porque como en la historia clínica hay que colocar qué características tenía esa muestra de esputo, pues vamos a ver acá una descripción de las características del esputo. Entonces miremos acá, mucoide purulento. Recuerden que purulento siempre va a hacer referencia al pus, ¿no? Secreciones purulentas se refieren a secreciones de pus, ¿ya? Todo el mundo sabe cómo es el pus, ¿no? Líquido viscoso, amarillento. Entonces, ¿qué pasa cuando ese esputo es amarillento? Pues vamos a ver. Dice acá, mucoide purulento. Se va a ver de color verdoso, delgado, claro, espeso y viscoso. Puede indicar bronquitis inicial, puede indicar neumonía, puede indicar tuberculosis. Esputo purulento, es decir, cuando ya no es verdoso, sino amarillento. Entonces dice acá, es espeso, viscoso, amarillento y generalmente tiene un muy mal olor. Es signo de acceso pulmonar. ¿Qué es un acceso pulmonar? Pues cuando una bacteria logra penetrar una parte interna del cuerpo, ¿sí? Causa infección, entonces a eso se le llama un acceso. Entonces, acceso pulmonar, tuberculosis avanzada, bronquiectasis o neumonía. Esputo numular. Entonces acá nos dice que el numular
es un esputo con pequeñas partes semisólidas que se hunden en el agua, ¿sí? Pequeñas partículas en el esputo de color oscuro, café, más o menos color café, que se hunden. Entonces nos dice que eso es una señal de tuberculosis avanzada. Esputo herrumbroso, entonces nos dice acá que es un esputo mucopurulento, viscoso, color cafecito, ¿cierto? Y puede ser indicador de neumonía. Esputo en jugo de ciruela, café oscuro. Este sí ya se ve café oscuro tirando a negro. Y nos dice que generalmente tiene mal olor y es signo de neumonía tardía o una gangrena pulmonar. Y por último, esputo hemotoico, ¿sí? Por eso ahora rato decía hemotixis. ¿Qué es un esputo hemotoico o hemotixis? Es un esputo con sangre. Entonces, ¿cómo se va a ver? Rojo brillante y espumoso. Entonces nos dice acá que esputo con rojo brillante o espumoso, es decir, hemotixis, es signo de cáncer, de tuberculosis, de neumonía, de embolia pulmonar, de estenosis mitral o de un aneurisma que se rompió hacia los bronquios. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es cuando un vaso sanguíneo, especialmente las arterias, empieza como a malformarse, ¿sí? Tiene una malformación, empieza como a volverse deforme y se forma como una especie de bola, ya que si pasa mucho tiempo, pues se puede romper. Entonces ahí dice que un aneurisma se rompió. Entonces generalmente hay hemorragia cuando un aneurisma se rompe. Entonces nos dice acá que también puede ser señal de un aneurisma que se rompió y ese aneurisma estaba en los bronquios, como algún vaso sanguíneo que estaba cerca de algún bronquio. Cáncer pulmonar también es un signo de, cuando hay hemotixis, cuando hay esputo con sangre, es también signo de cáncer pulmonar. También nos dice que tuberculosis, neumonía o embolia pulmonar. ¿Listo? Entonces siempre que recojan una muestra de esputo, de poner la descripción. ¿Cómo era ese esputo? Bueno, entonces listo, ya todos saben que es hemotixis, ¿no? Palabrita nueva en el diccionario. Ahora las heces fecales. Entonces miren lo que nos dice. Venga, yo miro si estoy grabando porque a mí se me olvida. Ah, sí, sí estoy grabando. Se me olvida y yo le digo a los estudiantes que me recuerden de grabar porque se me olvida. Las heces. Entonces miren lo que nos dice. Producto de las secreciones del tubo digestivo y de las excreciones alimenticias. Tipos de exámenes. Sangre oculta en heces, determinación de huevos de parásitos y coprocultivo. Esos son, dirían, los tres exámenes que se pueden hacer con una muestra de heces fecales. Ya, si todavía alguien no lo ha captado, las heces fecales es la misma materia fecal, es decir, la popó. ¿Ya? Entonces, se puede determinar si hay sangre oculta en heces y el examen se llama exactamente igual. O sea, el examen se llama así. El examen se llama sangre oculta en heces. ¿Ya? Entonces, cuando usted le llega, por ejemplo, en una orden médica y dice sangre oculta en heces, se refiere a que le están pidiendo a usted que recoja una muestra de materia fecal. ¿Listo? Determinación de huevos de parásitos y coprocultivo. Es un cultivo, pero de materia fecal, que se usa para determinar si hay bacterias o virus. Equipo, guantes limpios, es decir, guantes no estériles, cuña limpia, etiqueta identificativa, espátula o depresor. Bueno, para el que no sepa qué es un depresor, es como una especie de bajalengua, ¿no? Han visto un bajalengua, ¿cierto? Un bajalenguas o un depresor es como el palito de la paleta de los helados, ¿sí? De las paletas, ¿sí? De las paletas o de los helados, pero más grande, más ancho. Así es un depresor, ¿ya? Hisopo, si se necesita hisopo, depende de qué, o sea, si la materia fecal es muy líquida, muy agua, de pronto sí necesite más que un depresor, voy a necesitar de pronto un hisopo. Ya les dije que un hisopo era como
como un copito de algodón, pero más grande, ¿no? Más largo. Recipiente estéril para envasar la muestra y lo necesario para llevar a cabo la higiene. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces hay que hacer higiene de genitales. Porque si de pronto hay una bacteria por ahí en los genitales, de pronto se puede colar hacia a donde voy a tomar la muestra de heces fecales y se puede contaminar. Bueno, procedimiento, lavado de manos, preparación del material, intentar preservar la intimidad del paciente, informarle al paciente el procedimiento, ojo, siempre decirle, explicarle al paciente qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, para qué se va a hacer, ¿ya? Solicitar la colaboración del paciente. Claro, si usted puede, dígale al paciente que la recoja él mismo. Fácil, ¿no? Pero así como les decía, con las muestras de esputo, creo que se me estaba pasando incluso decirles eso. Aquí estos pasos que ustedes ven acá, es cuando el paciente está consciente, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, le dicen al paciente, tosa, ¿sí? Pero si el paciente está inconsciente, ¿tú cómo le dices que tosa a un paciente? ¿Mm? ¿Cómo la ven? ¿Qué tocaría hacer ahí? ¿Qué se imaginan ustedes? Si el paciente estuviera inconsciente y yo tengo que recogerle una muestra de esputo, ¿qué creen ustedes que tocaría hacer ahí? Bueno, tengo que mirar las características de ese paciente. Si el paciente está inconsciente y tiene una traqueotomía o una traqueostomía, yo podría intentar tomar una muestra de las secreciones directamente de la traqueostomía o traqueotomía con un hisopo o con una sonda de aspiración. Y manejar una sonda de aspiración no tiene mucha ciencia. Es una sonda que está conectada a un aparatico y el aparatico va conectado al vacío. Entonces eso va a succionar, ¿cierto? Entonces, ese aparato succiona. En el momento que yo ponga el dedo en la sonda, eso empieza a succionar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene traqueotomía, pero no tengo cómo hacer succión con sonda, aspiración por sonda? Uso el hisopo. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente está inconsciente y tampoco tiene traqueotomía, ni traqueostomía, ni lo puedo aspirar, ni nada de eso? Simple, no me mató la cabeza. En ese caso, yo tomaría directamente el hisopo, ya les dije que es un hisopo, y empezaría como a hacer un barrido con el hisopo por las paredes de la boca. ¿Ya? De la lengua no tanto, pero sí de la boca. Porque es que en la lengua queda más que todo residuo de comida. Entonces le puedo hacer un barrido por las paredes de la boca, hacer los costados de la boca. ¿Ya? Eso en caso de que el paciente estuviera inconsciente, que no tuviera una traqueotomía y que no tuviera forma de hacerle una aspiración. ¿Ya? Pero me las ingenio. No puedo llegar y decirle al médico, no, doc, lo que pasa es que no le puedo hacer nada. No le puedo decir al paciente que tosa. Obvio, ¿no? Si el paciente está inconsciente, no le vas a decir que tosa. Entonces acá pasa lo mismo. El paciente está inconsciente y hay que tomarle un examen de, no sé, sangre oculta en heces, por ejemplo. Necesita mirar si hay sangre oculta en esas heces fecales y el paciente está inconsciente. Entonces, ¿cómo le toman la muestra a ustedes a ese paciente? ¿Mm? Entonces, aquí vuelve y juega. Si la materia fecal está sólida, podría usar el depresor, ¿ya? Pero si la materia fecal está muy líquida, es decir, es tipo diarrea, entonces lo más probable es que van a necesitar hisopos. ¿Listo? Mm, pero entonces, ¿por qué no le ponemos un enema? Se podría, pero no es tan recomendable ponerle un enema al paciente. Si hay indicación, si hay una orden médica que diga enema, pues listo. Trate de recoger la muestra antes de ponerle el enema. Porque recuerden que el enema es como una especie de laxante, ¿no? Entonces eso generalmente hace que se vuelva muy blanda
la materia fecal y pues puede salir muy aguada. Y pues entre más aguada sea la materia fecal, más difícil vas a recogerla. ¿Sí? Más fácil la contamine. Pero entonces acá miremos estos pasos si el paciente estuviera consciente. Se le pide la colaboración al paciente, si fuera necesario de la familia, colocarse sus guantes limpios, guantes desechables, indicarle que realice la higiene de genitales y que tras la defecación deposite una muestra de heces en el contenedor estéril. Ojo, aquí estamos suponiendo que el paciente está consciente y que usted le está dando las indicaciones, ¿sí? Estamos suponiendo que el paciente está consciente y está entendiendo todo lo que usted le está diciendo. Entonces usted le dice, hágase la higiene de genitales, es decir, lávese los genitales antes de recoger la muestra. Pero entonces, ¿qué pasaría si el paciente está inconsciente? Adivinen a quién le toca hacer la higiene de genitales. A los enfermeros, ¿cierto? A enfermería. Entonces, ojo con la higiene de genitales antes de la muestra de heces fecales. Pedirle al paciente que miccione. ¿Qué es miccionar? Orinar antes de recoger la muestra. Colocarle la cuña en caso de estar encamado, recoger con el depresor heces de la cuña. El depresor ya les dije que es como una especie de bajalenguas, como un palito de paleta, pero más grande y más ancho. Seleccionando las zonas que contengan mocos, exudados y sangre. Cantidad necesaria, 1 gramo. Miren que acá nos dice 1 gramo. No dice llene el tarro, porque es que a veces también pasa eso. A veces no la pasan, sino le entregan al laboratorio eso lleno de popó. No, la idea no es llenar eso de popó. Llevar a cabo la higiene de genitales, dejar al paciente en posición cómoda, retirar el material, identificar el frasco y llevarlo al laboratorio junto a la petición. Retirarnos los guantes, lavarnos las manos y registrar el procedimiento en la nota de enfermería. Enviar inmediatamente al laboratorio. Si se va a producir algún retraso, entonces mantener en refrigeración, es decir, a 4 grados centígrados por no más de 2 horas. Y la muestra tiene que ser una deposición reciente, es decir, no vaya a llevar al laboratorio una muestra de materia fecal de hace 3 días. Ya, porque entonces no me sirve. Algunos medicamentos y alimentos que pueden dar lugar a resultados inexactos en el examen de la sangre oculta en heces. Esta parte también es importante porque nos está diciendo que hay factores que pueden dar un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? Es cuando un examen de laboratorio dice, sí, positivo para tal prueba, y resulta que no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en el examen de sangre oculta en heces, ¿qué es lo que se está buscando? Pues el nombre lo dice, que si hay sangre oculta ahí. ¿Ya? Porque una persona podría tener sangre en sus heces fecales. Podría ser que tenga una hemorragia de alguna parte de la vía digestiva, puede tener alguna herida, una úlcera, un sangrado, ¿cierto? Un tumor, algo que le esté produciendo sangrado, ya sea a nivel del esófago, del estómago, del intestino, del colon, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y pues eso se tiene que detectar a tiempo para evitar una posible anemia. ¿Ya? Entonces por eso se le manda el examen de sangre oculta en heces. Sin embargo, acá nos está diciendo que hay situaciones donde me puede marcar un falso positivo, es decir, donde puede decir sí, hay sangre en esas heces fecales y resulta que en realidad no. No hay nada de sangrado o hemorragia en esas heces fecales, en esa vía digestiva, perdón. ¿Ya? Eso es un falso positivo, como los que mandaba el ejército en el gobierno de Uribe, más o menos. Entonces, entre los medicamentos que pueden causar hemorragia digestiva, se encuentran los anticoagulantes. No les sorprendan. Y entre esos anticoagulantes, pues aparte de la heparina, la enoxaparina, la warfarina, pues entra, miren que también entra la aspirina, ¿sí?
que no es que la aspirina de por sí sea un anticoagulante, como lo sí es la heparina y la enoxaparina, pero sí es un antiagregante plaquetario, ¿ya? La aspirina no deja que las plaquetas se peguen. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Pues si se acuerdan cuando veíamos el tema de heridas, yo les decía que cuando hay una herida, una de las primeras cosas que ocurre es que las plaquetas se pegan. ¿Se acuerdan? Aparte, puede que cuando hay una herida, que salen los neutrófilos, salen al sitio de la herida, se produce vasoconstricción para evitar hemorragia, luego venía la parte inflamatoria y entonces el vaso sanguíneo se ensanchaba y había vasodilatación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces yo les decía que las plaquetas se pegaban para formar un coágulo de sangre, ¿sí? Un trombo. Por eso les llaman trombocitos a las plaquetas, por lo del trombo, ¿ya? Entonces, la aspirina, ¿qué es lo que hace? La aspirina no deja que las plaquetas se peguen. ¿Mm? Por lo tanto, si usted toma aspirina, hay gente que dice que tiene la sangre aguada o que la aspirina le vuelve agua a la sangre. Y vas a encontrar mucha gente que dice lo mismo. Pues sí, pero no, es que a ver, la sangre tiene agua. Entonces no es que te vuelva sangre, agua a la sangre o aguada la sangre. Es que esa es la forma natural de la sangre. La sangre siempre está en forma aguada, ¿ya? Lo que pasa es que cuando tú te pinchas un dedo, te haces una cortada, generalmente la sangre coagula, ¿cierto? Y deja de sangrar, ¿ya? La famosa costrica, ¿cierto? La carachita, le dicen, ¿no? La caracha. Eso es un coágulo. Esos son plaquetas pegadas, forman un coágulo, ¿ya? Entonces la gente dice, no, es que yo cuando tomo aspirina me vuelve agua a la sangre. No, no es que la aspirina te vuelva agua a la sangre, es que tu sangre no va a coagular bien porque estás tomando aspirina, ¿ya? Entonces, cuando tú usas anticoagulantes, por la vía digestiva es más fácil que aparezca por ahí algo de hemoglobina, algo de un componente sanguíneo, ¿ya? Y termine marcándome en ese resultado de examen de laboratorio, en la sangre oculta en heces, me marque como positivo. Positivo para sangre no en heces. Y resulta que no. Entonces, por lo tanto, sería un falso positivo, ¿ya? Entonces, ojo con los pacientes que toman anticoagulantes y se hacen tomar este examen de laboratorio. Suplementos de hierro en dosis grande también arroja falsos positivos, porque recuerden que hierro es uno de los principales componentes de la sangre. Entonces, esa persona que toma grandes cantidades de hierro, los AINES, que es un AINE, ahí nos está diciendo entre paréntesis, analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos. ¿Ya? Eso es un AINE, antiinflamatorios no esteroideos. Y los corticosteroides. Los corticosteroides también son analgésicos, pero se diferencian de los AINES porque los corticosteroides sirven para otras cositas. Bueno, entonces, en conclusión, estos medicamentos producen un falso positivo en el examen de sangre, sangre oculta en heces. Examen de sangre, examen de heces fecales, perdón. Ejemplo de un AINE, para que ustedes hagan una idea. Un ejemplo de AINE sería el ibuprofeno, el naproxeno, ¿sí? Esos son AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Y tanto la aspirina como los AINES generalmente producen eh, acidez gástrica, ¿sí? Ellos aumentan la acidez gástrica. Entonces, si es un paciente que tiene gastritis o que tiene la úlcera gástrica, estos medicamentos lo agravan el problema, ¿sí?
Porque si tú ya tienes una úlcera gástrica, que generalmente una úlcera gástrica y sangrado, y te tomas aspirina o te tomas ibuprofeno, lo que haces al aumentar la acidez estomacal es que sangre más todavía la úlcera. Entonces empeora el problema. ¿Ya? Entonces, no, las personas que sufren de gastritis crónica, las personas que tienen úlcera gástrica, úlcera péptica, no deben tomar estos medicamentos. Tomen otro analgésico. No, es que yo necesito analgésico para aliviarme el dolor. Pues tome otro analgésico que no sea aspirina, que no sea ibuprofeno. Difícil, sí, de pronto, pero pues por ejemplo ahí tienes el acetaminofén. El acetaminofén no es ni un AINE ni es aspirina, ni es anticoagulante ni aumenta la acidez gástrica. ¿Ya? Si hay un medicamento que está cerca, lo más cerca de ser una panacea es el acetaminofén. Se usa para muchas cosas y no tiene casi efectos secundarios. ¿Que todos los medicamentos que existen tienen efectos secundarios? Sí, todos tienen algún efecto secundario. ¿Ya? Pero el acetaminofén es, digamos, el más inofensivo entre todos los medicamentos. Por eso es que es casi como la panacea y por eso es que ustedes van a ver que los médicos lo formulan y lo recetan tanto, para casi todo lo formulan. ¿Ya? Es por eso. Porque ni te anticoagula como una aspirina, ni te produce una acidez gástrica como un AINE, ni te baja las defensas como los corticosteroides. Ah, que no lo había mencionado. Los corticosteroides bajan las defensas, es decir, bajan el nivel de leucocitos. ¿Mm? ¿Qué tal es? Entonces, por eso es que es tan bendito el acetaminofén entre los medicamentos. Bendita eres entre todas las mujeres, algo así. Entonces, entre los medicamentos que pueden causar resultados de falsos positivos se encuentran el hierro, las drogas oxidantes, por ejemplo el yodo, los bromuros y el ácido bórico y la vitamina C. Las carnes rojas, los vegetales o las frutas crudas, en especial los rábanos, los nabos y el melón, pueden arrojar un falso positivo en el examen de sangre oculta en heces. Y ya para terminar, que ya nos va a marcar tiempo acá la sesión, nos falta la orina y lo que es el líquido cefalorraquídeo. Venga, yo como que me fui muy para adelante. Sí, demasiado adelante. Bueno, entonces la orina nos dice que es un líquido excretado por los riñones, uréteres, almacenado en la vejiga y eliminado por la uretra. Es claro, transparente, amarillo, de color aromático, algunos dicen color ámbar, de olor aromático, salino, reacción ácida, porque tiene un pH de 6, densidad aproximada de 1020 y la cantidad eliminada en 24 horas está entre los 500 y los 1500 mililitros. Ay, ¿cómo así que eso se cuenta? Sí. Dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente, la orina se contabiliza. Todo depende. El paciente tiene problemas de insuficiencia renal, lo más probable es que te manden a contabilizar la orina. ¿Ya? Tipos de exámenes de orina: proteinuria 24 horas, urocultivo y el examen de orina general o uroanálisis. Es el otro nombre que le dan. Me gusta más el otro nombre, uroanálisis. Entonces, proteinuria, urocultivo y uroanálisis son los tres tipos de exámenes de orina que se hacen. ¿Ya? Equipo, pues depende del tipo de examen que va a tomar. Obviamente, si va a tomar un urocultivo, probablemente necesites de más equipo porque recuerden que como es un cultivo, se necesita técnica estéril, ¿ya? Si van a poner sonda vesical para tomar ese urocultivo,
Técnica estéril. ¿Cómo se hace la técnica estéril? Ya se los enseñé en la norma pasada. Se tienen que poner guantes estériles, usar gasas estériles, ¿sí? Se desinfecta, se hace técnica séptica. ¿Cómo se hace técnica séptica? Para desinfectar la piel del paciente, yo les enseñaba que usábamos yodopovidona o solución yodada, es decir, isodine. ¿Listo? Entonces, este procedimiento requiere la técnica estéril, como yo les enseñé, ¿ya? Entonces, ojo ahí con los urocultivos. Cualquier contaminación, por más pequeña que sea, en ese urocultivo les va a salir positivo para Streptococcus aureus. Y el bacteriólogo pues va a poner en su reporte que tomaron mal la muestra. ¿Qué toca hacer cuando toman mal la muestra? Volverlo a hacer. Volverlo a hacer hasta que salga una muestra confiable. ¿Cómo se da cuenta el bacteriólogo que fue contaminada la técnica, fue mal usada la técnica estéril, que fue mal usada la asepsia o que se contaminó? El bacteriólogo se da cuenta porque él ve qué bacteria creció. Y entonces, si en el urocultivo sale que la bacteria que creció fue la bacteria que generalmente está en la piel, pues va a decir ese cultivo está mal tomado. ¿Ya? ¿Cómo se llama la bacteria que está en la piel? ¿Alguna se acuerda cómo se llama la bacteria que está en la piel? La bacteria que está en la piel se llama Streptococcus aureus. Siempre tengan en cuenta ese nombre. ¿Aureus puede colonizar la sangre? Sí, porque es una bacteria oportunista. Y por eso es que hay que usar técnica estéril en las heridas, curación de herida. Porque mientras ella está en la piel, no hace casi nada. Es casi que inofensiva. En la cara nos produce acné, los famosos barritos, los granitos. ¿Ya? Pero como es oportunista, a como le des la oportunidad, va a colonizar la sangre. ¿Ya? Tejidos. Y cuando ella coloniza la sangre o algún tejido, causa infecciones bravas, ¿sí? Infecciones serias. Streptococcus aureus, ¿ya? Lo que no es normal es que Streptococcus aureus esté por allá en la orina. No es tan normal. Entonces, el urocultivo, el bacteriólogo lo toma como mal tomado, ¿ya? ¿Cuál es la bacteria que generalmente ataca la vía urinaria? Yo lo había mencionado en la clase donde hablé de infecciones nosocomiales, lo mencioné. Yo les decía que la bacteria que más infecciones nosocomiales causa por vía urinaria era, niñas, ¿cuál era? Helicobacter pylori, no, Escherichia coli, ¿cierto? ¿Cuál es Escherichia coli? La bacteria que está en las heces fecales, ¿ya? Entonces, cuando las personas tienen mala higiene de genitales, fácilmente pasa esa bacteria de la materia fecal al genital. Por mala higiene se puede uno contaminar con Escherichia coli o E. coli, le dicen en algunas partes. E. coli es la bacteria que está en las heces fecales. Mientras está en las heces fecales, pasa con lo mismo que con Streptococcus aureus. Es decir, que mientras está en las heces fecales, puede ser inofensiva. Lo mismo que Streptococcus aureus cuando está en la piel, puede ser inofensiva. Pero cuando el Escherichia coli o E. coli llega a otro sitio, causa fuertes infecciones, ¿sí? Es otra bacteria oportunista, ¿sí? Uno puede considerar incluso la E. coli como algo de la flora bacteriana del intestino. La podría uno considerar más o menos, digamos, normal que esté por ahí, ¿ya? Pero si ella sube más arriba del intestino grueso, pues puede causar una gastroenteritis severa, ¿cierto? Entonces, tampoco es que sea tan normal la bacteria que esté
con nosotros, pero pues ahí por ahí está. En las heces fecales normalmente ya está, ¿ya? Entonces, es oportunista porque como llega a la vía urinaria causa infección, ¿sí? Entonces, bueno, niñas, ya nos va a votar. Vamos a tomar una pausa, un descanso, y nos vemos ahorita porque nos va a sacar de la sesión. Eh, entonces tengan en cuenta esos nombres de las bacterias. E. coli, la bacteria de las heces fecales, causa generalmente infecciones urinarias. Streptococcus aureus, la bacteria de la piel, generalmente es oportunista, puede causar infecciones en las heridas, en la sangre, ¿ya? Entonces, son las